Pues, buenas tardes de nuevo. Continuamos y, si no me equivoco, es la última exposición. Seguimos siendo el mismo tribunal, Pilar Victorio, Pedro Peinado, Mariano Ibáñez, y tenemos a la misma tutora que ha llevado los proyectos, Ana Beatriz López. A continuación va a exponer su trabajo Ana Isabel Lucas Parra. ¿De acuerdo? Entonces, Ana Isabel, cuando tú quieras, somos todo oídos. El telediario en Villarreal, en Castellón, han quedado en libertad con medidas cautelares los 3 menores sospechosos de participar en una violación en grupo a una joven de 18 años el viernes pasado. Les han detenido por la violación grupal de una joven. La presunta violación múltiple fue aquí, en esta pensión. 4 jóvenes de origen magrebí por haber violado presuntamente a una mujer de 36 años. Se sitúa en Málaga, donde la policía ha detenido a 3 hombres acusados de la violación de una joven. Ocurrió la madrugada del lunes en la playa de La Malagueta. Tolerancia cero contra el maltrato, la fuerza de todos. Buenas tardes, con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado ¿Cómo actúan los violadores grupales, las manadas?, y dirigido por Ana Beatriz López Sarrión. Se comienza con la justificación del trabajo. El Diario de Sevilla, en 2022, comparte datos que demostraron que las agresiones sexuales grupales han sufrido un incremento en la última década de un 2,1% a un 10,5%. El grupo Geoviolencia afirma que se han producido más de 200 violaciones grupales en España desde el año 2016, recogiendo un total de 700 agresores, de los cuales 170 eran menores de edad, es decir, el 24%. En cuanto a las víctimas recogidas, son un total de 225, 83 de ellas eran menores, por lo tanto, el 37%. Y además, se debe tener en cuenta que existe un inacceso real a este tipo de delitos contra la indemnidad y libertad sexual por 2 principales motivos. Por la criminalización que sufre la mujer a la hora de ser violada y el miedo de la misma a la hora de denunciar. A continuación, se ha desarrollado el problema y los objetivos de investigación. El problema responde a la siguiente cuestión: ¿qué aspectos comunes tienen las agresiones sexuales grupales? A continuación, se muestra el objetivo general: crear un perfil sociodemográfico de las agresiones sexuales grupales cometidas en España entre los años 2016 y 2020. También los objetivos específicos. En cuanto al primero, es estudiar las características geográficas, cómo se distribuyen en el mapa español, y describir los rasgos sociológicos comunes en las agresiones sexuales grupales. A continuación, el marco teórico de la investigación se ha dividido en 3 principales bloques. En cuanto al primer bloque, los delitos sexuales, según la RAE, un delito es culpa, quebrantamiento de la ley, acción u omisión voluntaria e imprudente penada por la ley. De acuerdo con la Ley Orgánica 10/2022, existen un total de 28 delitos, de los cuales 7 pertenecen a los delitos sexuales. Estos son agresiones sexuales, violaciones, prostitución, abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, explotación sexual y la corrupción de menores. Además, siguiendo con una de las últimas modificaciones de nuestro Código Penal español, ha sido la famosa llamada de la ley del solo sí es sí, perdón. En esta reforma se establece la distinción entre abuso y violación y también se regula la necesidad de un consentimiento expreso del acceso sexualmente hablando. En cuanto al segundo bloque, según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, una agresión sexual trata la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de un sujeto empleando la violencia o la intimidación. Según los expertos de la ONG Adabas, estos afirman que a lo largo de toda la historia ha habido existencia de violencia sexual, pues se ha usado como un medio eficaz de dominio. Además, durante estos siglos, la violencia sexual se ha usado como mecanismo de control social, ya que actúan a modo de castigo por comportamientos que no están admitidos, o si no, como simple recordatorio de que la mujer no es más que un objeto deseable. Para finalizar con el marco teórico, se encuentra el bloque de las agresiones sexuales grupales. Según Sánchez 2021, estas suceden cuando 2 o más perpetradores coaccionan a la misma víctima en el mismo incidente. Uno de los últimos estudios de esas violaciones grupales en España, elaborado por los expertos del Observatorio de Violencia, afirma que entre los meses de enero y octubre de 2022 se llevaron a cabo un total de 51 agresiones sexuales grupales.
Por otro lado, del total de las agresiones con carácter sexual, entre un 10 y un 30% son de carácter grupal, datos que reflejan que este tipo de delitos no son aislados, sino que hacen referencia a un porcentaje considerable. Tras haber explicado el marco teórico, se abre paso a la metodología del presente trabajo. Esta tiene un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo, un carácter longitudinal y la toma de datos ha sido cualitativa. A continuación se van a definir los instrumentos utilizados en esta investigación. Han sido un total de 3. Entrevistas a expertos y registros documentales, los cuales se han ramificado en 2. Registros de sentencias y registros de medios audiovisuales. En cuanto al primer instrumento, entrevistas a expertos, se han llevado a cabo un total de 5 entrevistas para una guía orientativa de los objetivos. En primer lugar, a José Luis García, Natalia de Ancos y Javier Urra. Se les elaboró a los 3 un total de 9 preguntas, con las que más tarde se llevará a cabo una triangulación para elaborar una síntesis, y dichas entrevistas aportaron validez a la investigación. Y por otro lado, a Macarena Valcárcel y Meritxell Pérez, a las cuales se les elaboró entrevistas abiertas como toma de datos para aportar firmeza al trabajo. En cuanto a los registros de sentencias, se recoge una lectura y una toma de datos de forma simultánea y anotaciones en la ficha de registros realizadas, tanto de las características sociodemográficas como geográficas. Se han recopilado un total de 36 casos, de los cuales 28 eran grupales, 8 de ellos individuales, 14 casos han sido publicados y por tanto han podido ser estudiados y se ha obtenido un total de 533 páginas de extensión. En cuanto al último instrumento de los registros audiovisuales, se selecciona la información de cada uno de los vídeos, audios, programas de radio para obtener finalmente resultados sociológicos. Han sido un total de 12, con una duración aproximada de 130 minutos, entre los años 2019 y 2022, en plataformas como YouTube, Podcast y Spotify. Y es muy importante recalcar que en 10 de ellos se menciona la importancia de la pornografía, cuestión que más tarde se ampliará. En cuanto a la validez y confiabilidad del presente trabajo, los instrumentos de este trabajo son válidos ya que ayudan directamente a la recopilación de datos, ya que se recurre a fuentes oficiales para estudiar los casos determinados, como ha sido el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, todos ellos aportan información real, además de argumentación experta, ya sea por vía de las entrevistas o por los registros audiovisuales. Además, este trabajo es confiable ya que se ha elaborado una comparación de los instrumentos entre sí y se hace uso de una triangulación de fuente de datos que aporta en su totalidad tanto validez como confiabilidad. A continuación se van a establecer las fases de la investigación, una primera fase inicial, seguido por un trabajo de campo, una fase analítica y para terminar la fase final del proyecto. En cuanto al trabajo de campo, se han clasificado 5 fases. En la primera fase se hace una búsqueda sistemática, se ha hecho una búsqueda sistemática de recursos sentenciales y de medios audiovisuales con los que más tarde se aplicarían para la obtención de las características establecidas. Se obtuvo un total de 14 sentencias con una extensión variable, teniendo la más extensa un total de 371 páginas. En la segunda fase se elaboraron las cuestiones para más tarde realizar las entrevistas a los expertos, como anteriormente mencionado, ya sea por vía oral o escrita. Una tercera fase, con las cuestiones ya elaboradas, se le realizó las entrevistas a los expertos. Una cuarta fase, donde se realizó la toma de datos en los registros establecidos para obtener las características tanto geográficas como sociodemográficas. Y una quinta fase y fase final, donde se elaboraron las conclusiones del presente trabajo. A continuación, se van a desarrollar los resultados del trabajo. En cuanto al primer instrumento y a los 3 primeros entrevistados, se obtuvo de forma sintetizada la siguiente información. El hecho de que este tipo de agresiones se realicen de forma grupal hace que no haya una carga tan importante de la responsabilidad. Hay una existencia del dominio masculino, pues esto viene dado desde el principio de nuestra raza. Hay una existencia también de una falta de educación sexual y esto viene ligado a
a la importancia de la pornografía. La edad de los agresores cada vez es más temprana y eso está recogido en los datos, en datos registrados por el Ministerio del Interior. Los agresores son completamente, en la mayoría de casos, desconocidos hacia la víctima. En cuanto a esta cuestión, uno de los entrevistados ha afirmado que no hay existencia de causas psicológicas en cuanto a los agresores y los dos restantes se han afirmado que hay existencia. Las terapias son positivas junto a una buena educación sexual y se producen durante la madrugada. En cuanto a las dos siguientes entrevistadas, se ha obtenido de forma sintetizada también la siguiente información. Los agresores obtienen una edad media entre los 20 y los 30 años, se producen de madrugada, hay una existencia de mala información debido a la pornografía y también hay una existencia de una escasa educación sexual. A continuación, en cuanto al segundo instrumento, se van a determinar las características sociodemográficas del trabajo. Se ha obtenido una media de 3 agresores por grupo, edades comprendidas entre 20 y 24 años, los meses más reiterados en las 14 sentencias estudiadas han sido enero, marzo y mayo. El lugar de los hechos en 5 de las sentencias se han realizado en pisos y otros 5 casos se han llevado a cabo en locales abandonados. En cuanto a los 4 casos restantes, han sido lugares variados. En cuanto a la existencia de alcohol en la víctima, en el 50% de las sentencias ha habido existencia de alcohol, en el 50% restante no ha habido existencia de alcohol. Sí ha habido existencia de terceras personas, ya sea presencialmente o por medio de teléfonos. Además, la condena por agresor ha sido de un total de 13 años. Tanto la víctima para el agresor como el agresor para la víctima, en la mayoría de casos, ha sido completamente desconocido. Se han producido durante la madrugada, entre la 1 y las 6. La localización de la víctima tras la violación ha sido en la calle en más del 50% de los casos. No ha habido existencia de medios de grabación en los 14 casos estudiados y la víctima en más del 60% de los casos ha presentado lesiones tanto físicas como psicológicas. En cuanto a la comisión, se observa un porcentaje mayor de nacionalidad española de forma absoluta frente a la extranjera. Es decir, se debe tener en cuenta que de forma relativa y en porcentajes es superior el cometido por extranjeros que por españoles, toda vez que la población española asciende a 46 millones aproximadamente y la extranjera asciende a 5 millones. Por lo tanto, tras haber corregido los porcentajes anteriormente mencionados, la población extranjera aumenta a un 80% y la española disminuye a un 20%. En cuanto a las características geográficas, se ha obtenido que las violaciones se llevan a cabo, como se muestra en el mapa, prácticamente por toda la península, a excepción de las 2 Castillas, Murcia, Canarias y el Cantábrico. De los 14 casos estudiados, la estación más reiterada ha sido invierno, donde no hay una existencia de alteración de la población, y se ha llevado a cabo en ciudades de más de 150.000 habitantes, donde el centro urbano ha sido un total de 432 kilómetros cuadrados. En cuanto a los registros audiovisuales, de los 12 podcasts analizados, como anteriormente mencionado, se obtienen 10 en los que se menciona la pornografía. Debido a la incidencia del consumo de pornografía en cuanto a la comisión de estos delitos, se ha llevado a cabo una síntesis de una de las tesis de Mónica Lario Gavilán, investigadora y filósofa española experta en violencia sexual y en pornografía, titulado La reproducción de la violencia sexual en las sociedades formalmente igualitarias, un análisis filosófico de la cultura de la violencia actual a través de los discursos y el imaginario de la pornografía. Además, se ha hecho un visionado de 3 vídeos publicados en la plataforma de YouTube de la experta tratando su tesis. Se obtiene que el varón siempre es el sujeto y la mujer el objeto. Por lo tanto, la mujer pasa a ser cosificada y en ninguno de los vídeos a la mujer se le hace de respetar, a pesar de que ésta pueda expresar claramente que no quiere acceder. En consecuencia, se eliminan los derechos de la mujer y debido a estos motivos, se pasa a denominar a la mujer, se pasa a denominar violencia sexual se pasa a denominar violencia a las prácticas sexuales cuando realmente no lo son. Esto pasará a ser motivo por el que más tarde los jóvenes
empezarán a consumir pornografía en una edad comprendida entre los 8 y los 11 años y anteriormente no hayan recibido una educación sexual, vean este tipo de actos como normales cuando realmente pues, no lo son. Finalmente, la experta explica por qué a ciertos hombres les puede llegar a parecer excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea de forma recíproca, y es que hay que tener en cuenta el significado que el no les da al... el significado que los individuos les da al no de la mujer, y es principalmente por dos motivos. El no realmente no significa que no, y cuando significa que no, es sexualmente excitante no respetarlo. Para terminar con el instrumento 3, se ha de tener en cuenta que el vídeo con más visualizaciones en una de las páginas pornográficas más relevantes, con un total de 225 millones de visualizaciones, es un grupo de hombres que violan a una mujer grupalmente cuando claramente se plasma que la están coaccionando y que ella no quiere acceder. Finalmente, se van a establecer las conclusiones del trabajo. En cuanto al objetivo específico 1, a las características geográficas, se ha determinado que se llevan a cabo en ciudades por media de más de 150.000 habitantes. Como anteriormente he mostrado en el mapa, no está concentrado, con un total de 432 kilómetros cuadrados, y en la estación de invierno, sin alteración de la población. Siguiendo con el segundo objetivo específico y describiendo los rasgos sociológicos, se ha obtenido que la pornografía es una de las claves más importantes por las que este tipo de casos son llevados a cabo. Además, que las terapias de reinserción en grandes porcentajes son eficaces, por lo tanto, una buena educación sexual adecuada a cada edad da resultados. Para terminar, en cuanto al objetivo general y a las características de la víctima, se ha obtenido que ésta obtiene un total de 20 años. En el 50% de los casos hay presencia de alcohol, en el 50% restante no. La localización de la víctima tras la violación ha sido en la calle. Ha habido existencia de lesiones físicas y psicológicas y era completamente desconocida para los agresores. En cuanto a los agresores, se han obtenido 3 agresores de media con un total de 24 años, de nacionalidad extranjera como anteriormente corregido, con 13 años de condena por agresor. No ha habido existencia de medios de grabación en los casos estudiados, pero sí una existencia de terceras personas. Además, se han producido durante la madrugada, entre la 1 y las 6, en pisos o en locales abandonados y en los meses de enero, marzo y mayo. A continuación, se muestran algunas de las referencias utilizadas en el presente trabajo. Y me gustaría agradecer, antes de ponerme a disposición del tribunal, en primer lugar quiero agradecer a mi tutora, Ana Beatriz López Sarrión, por permanecer y brindarme su ayuda en todo momento. También al coordinador Pedro Peinado Rocamora por enseñarnos a todos los que estamos aquí presentes lo bonito que puede llegar a ser la investigación y lo chulo que es llevarlo a cabo. También al equipo directivo por hacer posible que estemos aquí hoy todos reunidos. A mi familia y en especial a mi madre por apoyarme en todo y seguir conmigo en cada decisión que tomo. También a mis compañeros por vivir todo esto juntos. Y con todo esto, ahora sí me pongo a disposición del tribunal. Muchas gracias, Ana. Paso la palabra a Ana Beatriz, tutora. Gracias. Enhorabuena, Ana Isabel. Me ha encantado tu exposición. Yo quiero empezar diciendo que cuando me comunicaste la elección de tu trabajo, me sorprendió mucho. Me sorprendió que una mujer joven como tú, tan joven como tú el año pasado, que eras aún más joven, quisieras adentrarte, ¿verdad?, en esta temática, aun sabiendo que habría partes de ella que iban a ser difíciles por la crudeza y la dureza del tema que estabas tratando. Eso me sorprendió mucho. Creo que has hecho un muy buen uso de los instrumentos que has utilizado y aparte de la cantidad ingente de datos, que son muchos, de verdad que quiero destacar la dureza de los datos que has analizado y, según creo yo, lo has afrontado con una valentía que a mí me asombra y que yo a tu edad seguro no tenía. Yo espero que el alumnado del bachillerato de investigación, futuros alumnos que vengan, se animen a seguir por este tipo de líneas de trabajo
que me han parecido muy actuales, interesantes. Y ya para terminar, quiero decir que han mantenido siempre una actitud muy abierta, muy firme, positiva, constante y, reitero, muy valiente. Me ha encantado trabajar contigo. Muchas gracias, Ana. Pues te felicitamos, el tribunal, Pedro, Pilar y yo, por el trabajo. Un trabajo duro en cuanto a temática, pero trabajos como estos son necesarios. Eso está ahí y hace falta que se sepa, y un trabajo como el tuyo pues ayuda a que se sepa y posibles soluciones, sobre todo. Pues a continuación, para que amplíes y te luzcas aquí ante nosotros y ante toda la audiencia, Pilar y Pedro y yo mismo te vamos a hacer, pues eso, unas pequeñas cuestiones o aclaraciones que te pidamos. Pilar, adelante. Hola, Ana Isabel. Yo quería decir que me he quedado muerta con tu trabajo, la madurez, lo explicabas con una naturalidad increíble, y tengo muchísima curiosidad por saber cuál ha sido tu motivación personal, por qué has decidido hacer este trabajo, y también hablar un poquito de sentimientos, porque me gustaría saber cómo te has sentido cuando hacías el trabajo, si te sentías impotente, frustrada, rabiosa. Vale, pues al final yo creo que me nace, por una parte, por mi madre. Siempre nos ha estado inculcando en casa que es muy importante llevar cuidado con todo, aparte por su oficio también lo lleva mucho dentro de ella, y sobre todo también porque creo que a mí me gusta mucho el tema de lo social, de ponerme en el lugar de las personas, de poder llegar a sentir cómo se sienten los demás. Creo que es algo muy bonito y necesario en todo el mundo. Y pues nada, en cuanto a la realización del trabajo y llevando a cabo la experimentación, a veces leer las sentencias es duro porque estás leyendo tal cual cómo sucede una violación y grupal, que yo creo que es bastante duro, obviamente. Y nada, es verdad que es muy duro, pero como se ha dicho, es necesario. Y se debe normalizar que estas cosas pasan y que no tienes por qué vivir en una mega ciudad para que esto ocurra. Que puede pasar en cualquier momento, hacerle ver a las personas que es un tema importante y nada. Y la verdad que ha sido pues un poco una montaña rusa, pero al final pues yo creo que ha salido bastante bien. Ha salido genial. Muchísimas gracias. Pedro, a continuación. Con la venia del presidente, quiero hacer 3 consideraciones y 2 preguntas. Concedida. Gracias. Bueno, yo primero, Ana, quiero destacar lo importante que son los estudios cualitativos y que no es necesaria una gran muestra para sacar conclusiones. Entonces, 14 sentencias son lo suficientemente representativas para plasmar las conclusiones tan pormenorizadas que nos ha ofrecido esta tarde. Luego quiero alabar la dificultad en la clasificación y selección de resultados que tiene tu trabajo, porque de los casi 600 folios no es fácil empezar a leer y ir cogiendo, establecer pautas comunes y sacando información relevante. Así que me parece que metodológicamente es un trabajo impecable. La tercera consideración, me parece súper importante el debate académico. Con el tema del 80% y el 20% de la corrección que ha hecho estadística, había un debate súper abierto, súper enriquecedor. ¿Y qué es lo que se trata aquí? Lo que se trata es que a partir de un trabajo de investigación, distintas opiniones y distintas perspectivas se encuentren y que haya un enriquecimiento. Es que al final esto no se trata de reprochar, ni de valorar, ni de juzgar. Lo que se trata es de que todos aprendamos en el transcurso del trabajo, porque es que al final todos aprendemos. Por eso el año que viene voy a proponer al coordinador del bachillerato de investigación que las exposiciones sean de 1 hora y los debates sean de 3, para que podamos explayarnos, y creo que va a aceptar. Dos preguntas. ¿Te la hago seguida o 1 a 1? 1 a 1. ¿Tú crees que los violadores grupales, por lo que trasluce de la sentencia, violarían solos? ¿Solos? No. Por son cobardes, ¿no? No, porque el hecho de que estas violaciones se sucedan
es por el hecho de que van en grupo, porque son personas que no presentan patologías previas, como información que nos ha brindado los expertos, además de que hay numerosos estudios, y que al final cuando vas en grupo la responsabilidad parece que se disuelve, parece que no voy en grupo, ya no importa lo que haga porque lo mismo que me va a pasar a mí le va a pasar al de al lado. Entonces, no, seguramente no, estoy casi segura que no. Y la segunda es, ¿me puede explicar, por favor, la diferenciación entre las dos entrevistas? Es decir, ¿por qué metodológicamente coges 3 entrevistados por un lado y 2 por otro? Vale, cuando empezamos a realizar el trabajo no se tenía claro los objetivos, estaban ahí un poco difusos por también la problemática del tema y todo en cuestión. Entonces, antes de nada dijimos, vamos a hacer entrevistas a ver qué pasa. Y como se ha dicho anteriormente, se le realizó la entrevista a Macarena y a Meritxell, y viendo un poco lo que ya nos contaban, pues fuimos guiando el tema en cuestión hasta que finalmente surgieron los objetivos, y ya a partir de los objetivos se creó un cuestionario con el que más tarde se le realizaron las entrevistas a los 3 entrevistados restantes. Por eso las primeras 2 entrevistas no han sido guiadas, fue más como fuente de datos para crear, y una vez creados esos objetivos, pues se establecieron preguntas pautadas y realizadas a los 3 restantes. Que ni más ni menos que lo que hay que hacer. Por eso no hay cosa más importante para encontrar el camino que empezar a caminar. Exacto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, Ana Isabel, a lo largo de tu trabajo se ve que una de las deficiencias es la educación sexual, bueno, o la falta de educación sexual. Y yo ahora ya, como ellos te han preguntado sobre el trabajo, yo te pregunto ya a ti personalmente, y podemos ver un caso que eres tú, llevas en el sistema educativo toda tu vida. ¿Cuál ha sido la educación sexual que has recibido? Pregunto, en el sistema educativo, y luego, si, como opinión personal, si ves mejoras en este mismo sistema educativo y en las familias. En cuanto al sistema educativo, es verdad que en momentos puntuales de mi recorrido como estudiante sí que hemos podido vivir charlas, conferencias, pero en momentos muy puntuales que nos han explicado pues, todo el ámbito de la sexualidad. Y creo que es muy importante, pero hay una escasez tremenda, porque al final que tú vayas a darle una conferencia a unos chavales de 10 o 12 años, vale, en el momento está muy bien, pero hay que ser un poco más constante. Y yo, sobre todo, creo que se debe animar también a las familias de que no debe ser un tema tabú, que se debe de dialogar en casa, que se debe de normalizar, como ya he dicho anteriormente, y que los niños deben de aprender sobre su sexualidad desde que son bien pequeños, porque si no, luego pasan cosas como las que pasan. Y pues nada, contestando a tu pregunta, yo creo que pues hay una falta de educación sexual y podría imponerse de forma más seguida en cuanto al ámbito académico. Pues muchísimas gracias, Isabel. Ana Isabel, si quieres, es el momento, si te ha quedado algo por decir, dilo ahora, porque aquí esto se acaba, ¿eh? Todo bien, todo bien. Todo bien. Pues muchísimas gracias.